La patología degenerativa de la columna vertebral es aquella que se produce a partir de la deshidratación o ruptura del disco intervertebral. El disco intervertebral es un fibrocartílago de una altura aproximada de 10 milímetros a 12 milímetros, dependiendo de la estructura del individuo o del paciente. Este fibrocartílago, algo similar a una moneda de goma con esa altura, con un núcleo central formado por un gel, se deshidrata y se desgasta con el correr de los tiempos. A partir de los 30 años la deshidratación ya es evidente y al caer en altura se alteran las estructuras vecinas, sobre todo las facetas articulares. A esto se le denomina la cascada de Kirkcaldy-Willis. Forma parte del envejecimiento normal de la columna vertebral, pero en algunos casos estas degeneraciones discales provocan hernias hacia el conducto, que está en estrecha relación con el disco, y también artrosis facetarias que provocan sobrehuesos, provocando una reducción en el diámetro del conducto. Todo esto hace de que el paciente tenga comprimidas las raíces nerviosas y tenga dolor o claudicación en la marcha, ya sea en miembros inferiores o miembros superiores. Un poco esto es la patología degenerativa y es la más frecuente porque es inherente a la persona misma, ¿sí? Se degeneran los discos y es prácticamente la consulta diaria. Es muy importante, hablando de la patología degenerativa, saber cuáles son. Tenemos hernia de disco, forma parte de una patología degenerativa. También produce con el tiempo, cuando los discos son desgastados y las facetas articulares se ponen artrósicas, lo que se llama el conducto lumbar estrecho adquirido degenerativo. Provoca en el paciente dolor lumbar, falta de fuerza en las extremidades, calambres, hormigueos, también espondilolistesis. ¿Qué es esto? La espondilolistesis es cuando la faceta articular, cuando es degenerativa, pierde la capacidad de frenar a la vértebra de arriba sobre la de abajo y comienza a correrse la vértebra. Al haber un corrimiento vertebral por una patología degenerativa, esto hace de que se compriman las raíces nerviosas y también provoquen dolor y hormigueo, adormecimiento, falta de fuerza en miembros inferiores o también en miembros superiores si es que es de la columna cervical. Quería hablar también de la osteoporosis en personas mayores, frecuentemente más común en las mujeres. Está muy asociada a su problema hormonal después de la menopausia y tienen una alta chance de microfracturas en las vértebras que hace de que se vayan aplastando y que suele ser más grave cuando hay caídas de por medio y en algunos casos con compresión de la columna y en su conducto. La alimentación tiene mucho que ver y tiene mucho que ver la actividad física, la calidad muscular. El sedentarismo debe ser erradicado para tener una columna que responda, porque en definitiva la columna necesita de sus tutores, que son los músculos paravertebrales, como así también de los músculos abdominales.